Aquí tenemos el triángulo rectángulo A, B, C y la característica de todo triángulo rectángulo es que consta de un ángulo recto. En este caso el ángulo A tiene una amplitud de 90 grados y dos ángulos agudos. Tanto el ángulo B como el ángulo C tienen una amplitud menor de 90 grados. Ahora, los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. Por este lado tenemos el cateto C y por este otro lado tenemos el cateto B. Además, según el ángulo agudo al que hace referencia, los catetos se denominan cateto opuesto y cateto adyacente. Por ejemplo, si hacemos referencia al ángulo C, el cateto adyacente es el lado B. Es adyacente puesto que está adjunto al ladito al ángulo C. Y el lado C es el cateto opuesto del ángulo C. La misma palabra lo dice, cateto opuesto, porque está opuesto, está al frente del ángulo C. Ahora, si hacemos referencia al ángulo B, ya los papeles se cambian en el sentido de que ya ahora el lado C estaría desempeñando el papel de cateto adyacente, puesto que está adjunto, pegadito al ángulo B, y ahora el cateto opuesto pasaría a ser el lado B, puesto que está opuesto al frente del ángulo B. Por otra parte, existen 6 razones que se pueden plantear entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Estas son A sobre B. La otra razón puede ser A sobre C, como también B sobre A, B sobre C, y también podemos plantear la razón C sobre A y C sobre B. Estas razones se denominan razones trigonométricas. Cada razón trigonométrica recibe un nombre de acuerdo con el ángulo que se seleccione. Por ejemplo, si tomamos como referencia el ángulo B, la razón B sobre A o cateto opuesto sobre hipotenusa se denomina seno del ángulo B. Entonces, las razones trigonométricas correspondientes al ángulo B son las siguientes. Primera, a la que ya habíamos hecho mención, es el seno del ángulo B, y el seno del ángulo B se define como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La segunda razón trigonométrica que existe es el coseno del ángulo B, que se define como la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tercera razón que existe es la tangente de B y se define mediante la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cuarta razón trigonométrica que existe es la cotangente de B y se define mediante la relación que existe entre el cateto adyacente, pero ya tomándolo de primeras, cateto adyacente con el cateto opuesto. La quinta razón trigonométrica que existe es la secante de B y se define mediante la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la sexta y última razón trigonométrica que existe es la cosecante del ángulo B y se define mediante la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Generalmente, cada función se escribe en forma abreviada de tal forma que seno de B se escribe como sen de B. Por este otro lado, coseno de B se escribe como cos del ángulo B y así sucesivamente utilizando las primeras 3 letras del nombre de la razón trigonométrica. En el caso de la cosecante del ángulo B se escribe CS C del ángulo B para no confundirlo con el coseno del ángulo B.
Ahora, las razones trigonométricas en triángulos semejantes son iguales, sin importar las medidas de los lados. Tenemos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNO. Entonces recordemos que para que dos triángulos sean semejantes deben cumplir las siguientes condiciones. Primera, que los ángulos correspondientes sean congruentes, y la segunda, que los lados correspondientes sean proporcionales. Entonces, en ese orden de ideas, como son semejantes, puedo plantear la proporción C es AA como O es AM. C es AA, es decir, cateto es a hipotenusa en el triángulo rectángulo ABC, como el otro cateto es a hipotenusa, pero el triángulo MNO. Ahora, si hacemos referencia al seno del ángulo C, el seno del ángulo C es igual a la relación que existe entre el cateto opuesto con la hipotenusa. Y este seno del ángulo C en el triángulo rectángulo ABC va a ser igual al seno del ángulo O del otro triángulo, es decir, del triángulo MNO. Asimismo, se cumple la igualdad entre las otras razones trigonométricas. Entonces, vamos a trabajar en el primer ejemplo. Dice, comprobar si los siguientes triángulos son semejantes. Luego, hallar las medidas de los lados que faltan e identificar en cada triángulo el cateto opuesto y el cateto adyacente según el ángulo indicado. Entonces, es muy importante antes de comenzar a analizarlos, si son triángulos semejantes o no, primero hallar el valor de este cateto del triángulo ABC, y es muy importante primero también hallar el valor de la hipotenusa del triángulo MNO. Entonces, para determinar las medidas de los lados que hacen falta, se utiliza el teorema de Pitágoras de esta forma. Entonces, tenemos que para este cateto sería el cateto adyacente según el ángulo B. Entonces, este cateto va a ser igual, y utilizando el teorema de Pitágoras, a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. En términos algebraicos sería raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, menos 8 al cuadrado, que es el cateto al cuadrado. Entonces, antes de hallar la diferencia, primero solucionamos las potencias. 10 al cuadrado es como tener 10 por 10, y 10 por 10 es igual a 100. Menos 8 al cuadrado, que es como tener 8 por 8, y eso me da un producto de 64. Ahora sí, hallo la diferencia. 100 menos 64 nos da un resultado de 36, y raíz cuadrada de 36 nos da 6. Este 6 quiere decir que la longitud del cateto adyacente o del lado AB es de 6 centímetros. Ahora, por medio del teorema de Pitágoras, vamos a hallar el valor de la hipotenusa del triángulo MNO. Por Pitágoras sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En términos algebraicos sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, primero solucionamos las potencias antes de sumar. 3 al cuadrado, que nos da 9, más 4 al cuadrado, que nos da 16. 9 más 16 nos da un total de 25, y raíz cuadrada de 25 es igual a 5, puesto que 5 por 5, 25. Este 5 es la longitud de la hipotenusa en el triángulo MNO. Entonces, ahora sí ya tenemos los valores, los datos que no teníamos al comenzar. Este cateto tiene un valor de 6 y la hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros. Ahora sí procedemos a comprobar si los siguientes triángulos son semejantes. Entonces vamos a establecer la proporción AB es a NM como AC
es a MO. O sea, cateto es a cateto como el otro cateto es al otro cateto del triángulo MNO. Entonces vamos a analizar cada razón. Este lado AB tiene una longitud de 6 centímetros, que fue el valor que hallamos por medio del teorema de Pitágoras. 6 dividido entre NM, que tiene una longitud de 3. 6 entre 3 nos da un cociente de 2. Y AC, que es la longitud del otro cateto, 8 dividido en 4 también nos da un cociente de 2. Entonces, como nos da el mismo resultado, se concluye que este triángulo ABC es semejante al triángulo MNO. Ahora nos dice el ejemplo, identificar en cada triángulo el cateto opuesto y el cateto adyacente según el ángulo indicado. Entonces, en este triángulo, el de ABC, el ángulo indicado es el ángulo B. Entonces, tomando como referencia el ángulo B, 8 centímetros es el cateto opuesto y el segmento AB o lado AB o lado C minúscula, porque tenemos al frente el ángulo C, estaría jugando el papel de cateto adyacente y los 10 centímetros el de hipotenusa. Ahora, en el otro triángulo, en el triángulo MNO, aquí hacemos referencia al ángulo O, el cateto opuesto es el segmento MN o lado MN y tiene una longitud de 3 centímetros el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que estoy señalando, puesto que está adjunto, pegadito al ángulo O. El cateto adyacente es el segmento MO, que tiene una longitud de 4 centímetros. Ahora continuamos con el ejemplo 2.